Allora, guardandoti, mi chiedo, chi è il catechista? Entonces, mirándoles a ustedes, me pregunto, ¿quién es el catequista? Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios. La custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. La custodia en sí mismo y sabe despertarla en los demás. Fare memoria di Dio. Qué bello es esto, Come la Vergine hacer memoria Maria de che Dios, davanti all'azione como la Virgen María que, di Dio ante nella la obra sua vita, maravillosa de Dios en su non vida, pensa all'onore, no piensa en el honor, el alle prestigio, ricchezze, la non si riqueza, chiude in se stessa. no se cierra en sí misma. Al contrario, Por el contrario, dopo aver accolto l'annuncio tras dell'angelo recibir el e aver anuncio del concepito ángel il figlio di Dio, y haber che cosa concebido fa? al Hijo de Dios, Parte, ¿qué es lo que hace? va dall'anziana parente Se pone en Elisabetta, camino, va donde su anciana pariente Isabel, también ella encinta, para ayudarla. Y al encontrarse con ella, su primer gesto es hacer memoria del obrar de Dios, de la fidelidad de Dios en su vida, en la historia de su pueblo, en nuestra historia. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. In questo cantico di Maria En este cántico de María c'è anche está la también memoria della sua storia la personale, memoria de su historia personal, la storia di Dio con lei, la historia de Dios con la sua ella, stessa esperienza di fede. su propia experiencia de fe. Ed è così per ognuno di noi, per ogni cristiano. Y es así para cada uno de nosotros, para todo cristiano. Proprio la memoria La fe contiene precisamente la memoria de la historia de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el primero en moverse, que crea y salva, che ci trasforma. que nos transforma. La fede è memoria della sua parola che scalda il cuore. La fe es memoria de su palabra que inflama el corazón, de sus obras de salvación, con las que nos da la vida, nos purifica, nos cura, nos alimenta. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio. El catequista es precisamente un cristiano que pone esta memoria al servicio del anuncio, exhibirse, Ma per parlare no para hablar de sí mismo, sino para hablar de Dios, della de su sua amor, fedeltà, de su fidelidad. parlare e trasmettere tutto quello che Hablar Dio y ha transmitir rivelato. todo aquello que Dios ha revelado. La dottrina nella sua totalità, La doctrina en su totalidad, dare ne aggiungere. sin quitar ni agregar. San Paolo raccomanda al suo discepolo e collaboratore Timoteo. San Pablo recomienda a su discípulo y colaborador Timoteo sobre todo una cosa. Ricordati Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, a quien anuncio y por el que sufro. Pero el apóstol puede decir esto porque él es el primero en acordarse de Cristo, que lo llamó cuando era un perseguidor de los cristianos, lo conquistó y transformó con su gracia. Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita. El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y la sabe despertar en el corazón de los otros. Impegna tutta la vita. Esto requiere esfuerzo, compromete toda la vida. Che cos'è? El mismo catecismo, ¿qué es sino memoria de Dios? Memoria de su actuar en la historia, de su haberse hecho cercano a nosotros en Cristo, presente en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, en su amor. Cari catechisti, vi domando, siamo noi memoria di Dio? Siamo veramente come sentinelle che risvegliano negli altri la memoria di Dio che scalda il cuore? Queridos catequistas, les pregunto, ¿somos memoria de Dios? ¿Somos verdaderamente como centinelas que despiertan en los demás la memoria de Dios que inflama el corazón? Hay de los que se fían de Sion. Quale strada percorrere per non essere? ¿Qué camino se ha de seguir para no ser superficiales,
como los que ponen su confianza en sí mismos y en las cosas, sino hombres y mujeres de la memoria de Dios. En la segunda lectura, San Pablo, dirigiéndose de nuevo a Timoteo, da algunas indicaciones que pueden marcar también el camino del catequista. Nuestro camino, tender a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, a la paciencia, a la mansedumbre. Il catechista è uomo della memoria di Dio, se ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo. El catequista es un hombre de la memoria de Dios si tiene una relación constante y vital con Él y con el prójimo. Si es hombre de fe, que se fía verdaderamente de Dios y pone en Él su seguridad. Si es hombre de caridad, de amor, que ve a todos como hermanos. Si es hombre de hipomoné, de paciencia y perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, las pruebas y los fracasos con serenidad y esperanza en el Señor. Si es hombre amable, capaz de comprensión y misericordia. Preghiamo il Signore perché siamo tutti uomini e donne que custodiscono y alimentan. Pidamos al Señor que todos seamos hombres y mujeres que custodian y alimentan la memoria de Dios en la propia vida y la saben despertar en el corazón de los demás.